Hola, buenas. Hoy día vamos a hablar de ECMO pediátrico y canulación. Como ustedes saben, existe un aumento creciente del uso de terapia ECMO de membrana, ¿cierto? Esto se debe principalmente a un mayor acceso al impacto del COVID que tuvo con nosotros y la mejoría de los resultados. Además, es súper importante saber que ECMO no es un tratamiento, es un soporte y nos da tiempo y se usa como puente a terapia, a recuperación y puente a trasplante. ¿Ya? Este es el circuito que pueden ver, que en general la principal diferencia que tiene con el circuito de adulto es que tiene este puente, ¿cierto? Y este nos va a facilitar el winning. Esto es como lo que se ve en realidad el circuito ECMO, ¿cierto? Los objetivos de grupo de flujo obtenidos por esto, uno depende del tipo de terapia, y en general hay que saber que en neonatos el flujo va a ser de 100 a 150 y en niños hasta los 20 kilos va a ser a 120, y de ahí en adelante depende del gasto cardíaco que va a tener el paciente. Hay indicaciones neonatales, cardíacas y pediátricas, siendo las más frecuentes las neonatales la hipertensión pulmonar primaria, la aspiración de meconio, la hernia diafragmática, el distrés respiratorio, las anomalías congénitas de la vía aérea. Las indicaciones pediátricas es el distrés respiratorio, neumonía, sepsis y otras que ven a continuación. Y las cardíacas son principalmente asociadas a cardiopatías congénitas, falla del winning al salir de SEC, y el choque cardiogénico y las miocarditis. Es importante que antes de plantear ECMO es ver todas las etapas fundamentales, obteniendo primero una ventilación mecánica protectora, después el uso de relajantes musculares, el óxido nítrico, el prono y otras maniobras como ECMO, ¿cierto? Contraindicaciones: vamos a tener ventilación mecánica prolongada, sangrado del sistema nervioso central, sangrado quirúrgico, coagulopatía, inmunosupresión, el paro cardiorrespiratorio con déficit neurológico o no presenciado, compromiso neurológico severo o ACV reciente, pesar menos de 2 kilos, una cirugía neurológica reciente, contraindicación de anticoagulación, regurgitación aórtica, genopatías letales, enfermedad crónica por esperanza de vida, neumonía, pertussis, citomegalovirus, historia de ECMO o ISLs. Para decidir conectar a un paciente, esto se va a hacer por medio de una reunión entre el intensivista, que puede ser pediátrico o adulto, el cirujano y el perfusionista, y en esto se va a decidir si el paciente tiene o no indicación de ECMO. En el caso de tener alguna duda, ¿cierto?, vamos a llamar a algún grupo de expertos nacionales para poder plantear esto. Los modos van a ser un soporte cardíaco que se puede hacer de manera central o periférica. En general, centrales requiere el tórax abierto y incluye una cánula en la aorta y una cánula de retorno en la aurícula derecha. Periférico puede ser abierto o percutáneo, y en general va a considerar la arteria carótida y vena yugular o la vena arterial y femoral. En caso de soporte pulmonar, generalmente son de acceso periférico y puede ser utilizado a través de una cánula única doble lumen o dos venas, que generalmente van a ser la vena femoral o yugular. En caso de ECMO VVA, ¿cierto?, se va a utilizar la vena femoral, la vena yugular y la arteria, ¿cierto?, y se utiliza principalmente en ANTA. En general, las estrategias de canulación dependen un poco del compromiso, si acaso, respiratorio y cardíaco, y un poco del peso. Si el paciente es mayor de 40 kilos, significa que los vasos femorales van a tener un buen desarrollo, por lo tanto vamos a utilizar una cánula venosa femoral y una yugular. Esta se puede hacer de manera percutánea o abierto. En menores de 20 kilos se va a utilizar ya los vasos cervicales y se puede utilizar a través de una cánula doble lumen, o en el caso que esto no esté disponible, vamos a utilizar ECMO VA a través de la carótida y yugular. Y en el caso de ser pesos intermedios, ¿cierto?, vamos a hacer una combinación de las otras técnicas. Cuando son pacientes cardíacos que requieren soporte cardíaco, se va a hacer a través de la vena femoral y la vena arterial, ¿cierto?, la vena y arteria femoral, ¿cierto?, y además requiere un perfusor de la pierna. Si son menores de 20, lo vamos a hacer a través cervical utilizando la arteria carótica y la vena yugular. Y en el caso de ser de 40 kilos vamos a usar opciones intermedias, o podemos considerar el suturar un graft a la arteria. En relación a la canulación veno-venosa, acá pueden ser, como van a ver cómo van a ser las opciones, ¿cierto? Dijimos que en el caso que sean pacientes más grandes vamos a utilizar una vena yugular, ¿cierto?, la cual va a entregar la sangre, y una vena femoral, ¿cierto? En caso de tener cánulas doble lumen, van a ser
una cánula monolumen por doble lumen por el cuello, ¿cierto? Que tiene un componente arterial y uno venoso. Y en el caso que sean pacientes venovenosos, vamos a utilizar, pero que son menores de 20 kilos, vamos a utilizar la vena yugular y la arteria carótida, ¿cierto? Cuando son vena arterial, ¿cierto? Y por tamaño, está la opción que conversamos, ¿cierto? Que se utiliza la vena yugular, la arteria carótida, y en ocasiones podemos utilizar la técnica de pasarlo a través del retorno de la vena yugular y retornar por la carótida, o las otras estrategias descritas. En relación a la canulación vena arterial, puede ser usada para ICPR, ¿cierto? Esto a nivel periférico. Sirve post cirugía cardíaca mayores de 2 semanas, falla cardíaca como puente a trasplante o LVAD, falla respiratoria con compromiso hemodinámico y en niños pequeños. Las ventajas que tiene, ¿cierto?, que son de fácil acceso, en caso de CPR no interrumpe el masaje cardíaco. La desventaja es que tenemos el riesgo de dañar los vasos producto de la oclusión al decanularlos. A veces nos pueden dar un flujo insuficiente por el tamaño de la cánula, tenemos mayor riesgo de stroke y tenemos mayor riesgo de isquemia y síndrome compartimental a nivel femoral, ¿cierto? Si nosotros comparamos el beneficio de utilizar la cervical versus femoral, la cervical da un inicio rápido en ECMO, nos permite un acceso vascular y yugular por un acceso. Generalmente va a ser utilizado en niños más pequeños, ¿cierto? Generalmente menores de 20 kilos, y las desventajas es el riesgo de stroke, isquemia y lesión carotilla. En el caso de los vasos femorales, como ya dijimos, va a ser utilizado en niños mayores, tiene un acceso también rápido, puede hacerse potencialmente percutáneo, está alejado del tórax, en general es un soporte único, y el riesgo que tiene es que existe el riesgo de isquemia en la extremidad, por lo tanto va a requerir siempre un reperfusor, ¿cierto? Esto es como se van a ver a nivel cervical, ¿cierto? Y esto como va a ser a nivel femoral. La canulación venosa, ¿cierto? Venosa en general es utilizada en falla respiratoria, da un acceso fácil, incluso más fácil si el tórax está abierto, no daña los vasos arteriales. La desventaja, no da soporte cardíaco, por lo tanto hay que estar bien seguro que el paciente solamente tiene un componente respiratorio, requiere otra cánula arterial en el caso que lo necesite, da un riesgo pobre de drenaje de las cánulas en doble lumen y tiene el riesgo de congestión venosa. Estas son las opciones, ¿cierto? Como dijimos, una vena yugular, ¿cierto? Y una femoral, y esta es la cánula doble lumen como va ubicada. En general, si nosotros comparamos veno arterial y veno venoso, las ventajas del veno arterial: permite descanso pulmonar total, ¿cierto? Da soporte cardíaco que va al 75 al 95%, permite disminuir el flujo sanguíneo pulmonar, disminuir la PCOP. Las desventajas: requiere una canulación arterial, por lo tanto vamos a tener riesgo de lesión vascular, ¿cierto? Y esto puede ser stroke, embolía arterial, sabemos que aumenta la poscarga y no da un flujo pulsátil. En el caso venovenoso, los beneficios: evita la canulación arterial, disminuye la embolía arterial, entrega sangre fluida oxigenada, elimina el CO2, pero requiere el gasto nativo del corazón, por lo tanto va a ser pulsátil. Lo malo es que puede dar solamente un tercio del gasto cardíaco, por lo tanto hay que estar seguro que no tiene un compromiso cardíaco. Los pulmones aún necesitan oxigenación, tienen riesgo de circulación y generalmente requiere múltiples sitios de canulación. Antes de empezar la canulación tenemos que estar seguros del consentimiento. Acá el médico staff o el médico de la UPC va a hablar con el paciente, con los familiares, y le va a explicar los riesgos y beneficios. Requiere monitorización cardiopulmonar continua, ¿cierto? Por medio de presión arterial, ECG, CO2, temperatura y el NIRS. Optimización de las terapias médicas óptimas. No podemos plantear un ECMO si el paciente de un punto ventilatorio no se le han ofrecido otras opciones, pero hay que buscar el balance perfecto para que esto tampoco sea tardía. Vamos a necesitar de ecografía y ultrasonografía para ver la función ventricular y el tamaño de los vasos, ¿cierto? Evaluar el acceso vascular y línea arterial, idealmente no en el lado derecho. Sondas nasogástricas, uretecal, sondas Foley, el examen laboratorio y disponibilidad de hemoderivados. ¿Dónde vamos a canular los pacientes? Nosotros en nuestro programa vamos a hacer en pabellón, angiografía y cuidados intensivos,
¿cierto? Pero si nosotros seguimos viendo la técnica, en general se ha visto que ya, por ejemplo, grupos franceses ya hacen canalización incluso en la calle, pero en nuestro centro, importante decir, solamente se va a hacer pabellón, angiografía o cuidados intensivos. El personal que va a participar en esto va a ser un personal altamente capacitado que van a requerir buena comunicación y coordinación, y en general van a estar divididos en 3 equipos: el equipo de reanimadores, el equipo de canuladores, el equipo de ECMO y un equipo de soporte, que son los que nos van a ayudar en todo el proceso. ¿Cuál es el personal mínimo? Bueno, el equipo reanimador puede estar compuesto o por el médico intensivista o el anestesista. El equipo canulador va a estar dado por un cirujano cardíaco o su ayudante. El equipo de ECMO va a estar dado por perfusión y especialistas de ECMO, y además vamos a necesitar soporte, ciertos TENS que nos va a ayudar, o incluso, por ejemplo, en el caso de estar haciendo un CPR, vamos a tener personas que van a tener que estar reanimando al paciente. Los insumos que se van a utilizar son fundamental tener un electrobisturí, ¿cierto? Sondas de aspiración, el equipo de canulación y una caja de canulación. Nosotros esto ya lo tenemos avanzado, pero igual fueron solicitados más insumos al hospital. Las cánulas, bueno, cuando uno se hace la llamada de ECMO, es importante sospechar primero cuál va a ser la técnica de canulación, dónde se va a canular y el tipo de sistema. Y con esto, basado en el peso de la talla, nosotros vamos a encontrar las cánulas que sean óptimas. Por ejemplo, en un paciente que vamos a tener una canulación venovenosa, ¿cierto? Las cánulas que deberíamos utilizar para el cuello sería una venosa, por ejemplo, si tiene 20 kilos, debería ser una venosa 19 French, ¿cierto? Y como vamos a necesitar un cánula femoral para 20 kilos, lo que deberíamos utilizar es una cánula de 15. Estas son las diferencias de la cánula. Acá en superior puede haber la cánula arterial y abajo en la inferior. Si uno la ve a distancia no tiene mayores diferencias, pero lo que vamos a ver cuando se utilizan en los vasos del cuello es que la cánula arterial generalmente solamente va a tener un puerto de salida con 2 pequeños, y si es venosa va a tener múltiples orificios. Ahí está. Esta es la cánula Avalon, en el cual tiene 2 puntos, uno distal y uno proximal, y esta siempre tiene que quedar mirando a la válvula mitral. Las cánulas, ya que sean en niños mayores y son las cánulas femorales, pueden ver las gran diferencias, que por ejemplo para un paciente adulto existen hasta cánulas de 61 centímetros, y lo que pueden ver en la posición inferior son los reperfusores que vamos a utilizar. Los oxigenadores, en nuestro centro vamos a utilizar estos centros que son los Euroset, y en general hay que saber que en pacientes menores de 20 kilos lo que vamos a usar son circuitos de 1/4, y en pacientes mayores de 20 kilos 3/8. En orden de preparar la canulación, ¿cierto? Lo que vamos a hacer son la pausa de seguridad, en el cual vamos a ver pasos, vamos a hacer el plan, que vamos a decir dónde se va a canular, cuáles son los sitios de punción, porcentuales riesgos y problemas. Para esto necesitamos un eco que va a tener eco y ultrasonografía para ver la función del ventrículo izquierdo, tamaño de los vasos, y va a dirigir la canulación. Es importante que el personal de la UCI tenga preparado dosis en caso de paro, ¿cierto? Y tener la cantidad de heparinas, que va a ser 50 a 100 unidades por kilos. El paciente tiene que estar clasificado y advertir al banco de sangre que se va a poner un paciente en ECMO. Esto cómo se realiza la valoración, ya con el eco, con la ultrasonografía, con el probe a nivel cervical y femoral, ¿cierto? Para ver la posición de los vasos y la arteria, ¿cierto? Es importante recordar que a nivel cervical la arteria generalmente está proximal, y en la pierna la arteria va a estar más lateral, ¿cierto? Cuando evaluamos los vasos a nivel femoral, pueden ver que esto está del ligamento inguinal hacia la distal. Entonces en este video ustedes pueden ver cómo se va observando, ¿cierto?, la arteria femoral, en la cual se va a ir bifurcando, y acá podemos ver cómo se está dividiendo. Entonces lo importante es que nosotros deberíamos canular a nuestros pacientes idealmente a nivel de la arteria femoral común, ¿ya? También es súper importante no olvidar un posicionamiento adecuado del paciente, que esto se ve como el paciente tiene que estar idealmente con un rollo bajo el cuello, con el cuello hiperextendido, ¿cierto? No olvidar tener la tabla en el caso del PCR, lavar desde el cuello al hemitórax y ambos ingles, preparar los ecógrafos y conectar la palaca del electrobisturí. Técnica, ¿cierto? Pausa de seguridad, se va a hacer selección de la área de trabajo, posición de líneas de la mesa, exposición de los vasos exposición quirúrgica de los vasos, se va a instalar la heparina,
Instalación de las cánulas con o sin técnica de Sendlinger, inicio del circuito, asegurar las cánulas y confirmar por eco. Esto es como se ve una canulación cervical, que en el siguiente video le voy a mostrar con más detalle, pero se hace una incisión, 2 traveses de dedo sobre la incisura escrotal. Ya, nuevamente lo mismo, como se exponen los vasos, ¿cierto? Con la incisión, retracción del músculo esternocleidomastoideo, se ponen 2 bandas alrededor de los vasos, ¿cierto? Luego se ocluye la distal, se abre un poco y se pasa a la cánula arterial, la cánula se debe fijar y luego se hace lo mismo en la vena de la misma manera. Es súper importante la radiografía que si uno ve, por ejemplo, si uno ve la cánula yugular, uno dice, oh, claramente esta cánula está muy alta, pero la punta siempre va a estar marcada por un punto, por lo tanto esto es lo que vale, ¿cierto? Este es un video en el cual les voy a mostrar cómo se hace la canulación. Acá pueden ver cómo se hace la incisión, 2 traveses de dedo, se separa el tejido subcutáneo, posterior a eso se separa el platisma, retracción del músculo esternocleidomastoideo, ¿cierto? Con exposición de la arteria inicialmente, que esto se va a hacer con electrobisturí y con unos ángulos para exponer. Se va a poner una cinta distal y luego una cinta proximal, ¿cierto? Estas se le van a poner unos torniquetes alrededor de esto, ¿cierto? Y luego se procede al control de la misma manera de la vena. 2 cintas, una distal y otra proximal, ¿cierto? Se va a partir la canulación inicialmente con la arterial. En este video ellos ponen unas bandas, ¿cierto?, plásticas para evitar el daño de los vasos, ¿cierto? Posteriormente se ocluye la distal, ¿cierto? Se pone un clamp, se abre la arteria, se aseguran que la arteria esté abierta, ¿cierto?, utilizando un mosquito. Acá están mostrando con el mosquito que están dentro del vaso de buena manera. Y después se procede a la dilatación con introducción del dilatador, ¿cierto? Y se fija la cánula. Es súper importante esta parte, no se puede avanzar hasta la siguiente canulación hasta que no estemos seguros que esta cánula está bien fija y esté en una posición adecuada. Se saca el introductor y se clampea, ¿cierto? Y se asegura la cánula distal para evitar cualquier tipo de problema. Luego se procede de la misma manera a la canulación, se hace el torniquete distal, ¿cierto? Se tiende a dilatar la vena, ¿cierto? Se pone un clamp a proximal, se abre la vena, nuevamente un tercio de la porción, ¿cierto? Se utiliza una mosquito para asegurar que esto está en una buena posición. Se avanza la cánula, ¿cierto? Se fija. Una vez se saca el aire de las cánulas y se procede a la conexión. En esta etapa es súper importante y confirmar con el perfusionista que la cánula arterial va a estar conectada en posición arterial. Este ha sido un error que se puede cometer, pero es súper importante antes de iniciar el circuito asegurarnos que estas estén conectadas y estén aireadas de manera adecuada. Y acá ya pueden ver cómo el circuito está conectado y está partiendo el circuito ECMO.
Ya. La doble lumen en general se realiza de manera bastante similar. Esta requiere exposición de los vasos, pero la gran diferencia que va a tener que uno, la canulación es más difícil, por lo tanto es importante pasar la guía hasta la vena cava inferior y asegurarnos por medio de radiografía y ecografía que la cánula está en una buena posición. Canulaciones femorales, ¿cierto? En general vamos a tratar de hacer las percutáneas en niños mayores, ¿cierto? Y va a requerir una cánula, ¿cierto? Una femoral y un reperfusor. Pero en pacientes que están en tamaños algo borderline, lo que se va a utilizar es una cánula de un graft para permitir la canulación a nivel de los vasos femorales. Este es un ejemplo de canulación percutánea, ¿cierto? Primero acá vamos a ver la simulación, las cánulas, ¿cierto? Los distintos tipos de dilatadores, ¿cierto? La preparación de la ultrasonografía, ¿cierto? El set, asegurarnos que esté todo dilatado bien sin ningún problema, ¿cierto? Se realiza la punción guiado por ultrasonografía, ¿cierto? Y se puede utilizar rayos para ver que estemos en una buena posición. ¿Cierto? Se pasan las guías de manera metálica. Acá están canulados ya la vena, la arteria, y ahí está el reperfusor en la extremidad, ¿cierto? Una vez que ya está en esto y asegurado, se pasan las guías asegurándonos que estemos en buena posición. Por ejemplo, acá se está viendo que la guía de la cánula venosa femoral se encuentra en la aurícula izquierda, ¿cierto? Y asegurando con eso se retira y se procede posteriormente a la dilatación progresiva de los vasos. Pueden ver acá. Apply the gauze pads to minimize the blood loss. Y finalmente ya se puede ver cómo se están avanzando las cánulas, los dilatadores y cómo queda ya finalmente. Y después ya viene el primer y conexión del circuito.
En relación a complicaciones, pueden ver que en las complicaciones incluye posición inadecuada de la cánula, sangrado, daño vascular, daño de órgano adyacente, embolía aérea, daño de la aurícula izquierda y derrame pericárdico. Los cuidados postoperatorios incluyen anticoagulación, inicio de heparina cuando el ACT esté en menos de 250 y no hay sangrado, seguimiento con ACT, TTPK y anti-IgA, hematocrito, plaquetas, más de 100.000, fibrinógeno y INR, ventilación protectora, ECMO bebé y curación, ¿cierto? Como conclusiones, la selección adecuada de pacientes y modo de conducción es fundamental, ¿cierto? Para componente pulmonar solamente veno-venoso, para componente cardíaco aislado veno-arterial. Si tienen compromiso mixto, como en el síndrome de hantavirus veno-arterial, ¿cierto? Es importante recordar que ECMO no es un soporte, solo nos va a dar tiempo, y el trabajo en equipo es fundamental. Todo esto no puede lograr si no la enfermera, el equipo profesionista, intensivista, cirujano, estamos todos trabajando de una muy buena manera. Así que